me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de 5 décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo príncipe de Gales. La familia real no es ajena a las declaraciones, pero esta vez sus palabras cargaron con una profunda tristeza que conmovió al mundo de inmediato. En un anuncio inusual y sombrío, el palacio confirmó una noticia tan trágica que dejó a la nación y a los observadores de la realeza en shock. No se trataba de una simple actualización, sino de una revelación que tocó el corazón de la monarquía, recordando a todos su fragilidad bajo la brillante superficie de la corona. Entonces, qué desgarradora verdad acaban de revelar los miembros de la realeza, y cómo lo cambiará todo. Una mañana que conmocionó al palacio. Londres amaneció a su ritmo habitual. Turistas en el palacio de Buckingham, guardias en perfecta quietud, y las puertas del palacio brillando bajo la luz matutina, proyectando una estabilidad eterna. Sin embargo, tras la grandeza se gestaba la inquietud. A media mañana, el ambiente cambió. Los periodistas se movilizaron, las cámaras se reajustaron y apareció el secretario de prensa real. Su postura tensa delataba la gravedad del momento. Al hablar su voz firme disimuló un temblor. La salud del rey era mucho más grave de lo que el palacio había admitido. En un instante, la imagen de control se quebró, y el mundo se dio cuenta de que la fachada cuidadosamente protegida de la monarquía comenzaba a desmoronarse. En un instante, meses de especulación se convirtieron en realidad. Los rumores que antes rondaban la superficie sobre fatiga reuniones canceladas, abruptamente visitas secretas a especialistas médicos, ya no eran susurros. Ahora se habían revelado en blanco y negro. El secretario de prensa pudo haber intentado parecer sereno, pero la verdad que portaba destrozó la ilusión de control. Algo dentro de la monarquía, algo vital, se estaba desmoronando. Las cámaras se enfocaron rápidamente en los miembros de la familia real presentes. Cada rostro contaba su propia historia tácita, pero inconfundible. El príncipe Guillermo permanecía rígido, con la mandíbula apretada, y sus ojos reflejaban tanto ira contenida como una determinación inquebrantable. Estaba claramente asumiendo un papel más grande que él mismo, con el peso de la corona ya sobre sus hombros. A su lado, Catalina, siempre la imagen de la gracia, parecía tranquila a primera vista. Sin embargo, para quienes la observaban con atención, la preocupación estaba presente, grabada en la leve tensión de sus labios y la cautela con la que mantenía la postura. Era firme, pero no inmutable. Y luego estaba el rey Carlos. Verlo sobresaltó a muchos. Parecía distante, frágil y alarmantemente fantasmal, como si la edad y la responsabilidad lo hubieran agotado no solo física, sino espiritualmente. No parecía el hombre preparado para liderar una nación. Parecía alguien que se desvanecía silenciosamente, luchando contra el tiempo y el destino. Su presencia frágil, como era, proyectaba una larga sombra sobre el momento, un recordatorio de la vulnerabilidad humana en medio de la grandeza real. Pero quizás lo más impactante de esa mañana no fue quién estaba allí, sino quién faltaba. La ausencia de la reina Camila no pasó desapercibida. De hecho, rápidamente se convirtió en el silencio más sonoro del día. Las preguntas estallaron de inmediato. ¿Se encontraba mal?
La habían mantenido alejada deliberadamente de las cámaras. ¿O se escondía algo más profundo y mucho más inquietante tras su ausencia? Durante siglos, la monarquía había vivido del poder de los símbolos. Las apariencias importaban más que las palabras, y el silencio era a menudo el mensaje más poderoso de todos. Y sin embargo, en este caso, el silencio que rodeó a la reina Camila gritó más fuerte que cualquier anuncio oficial. Dejó al público inquieto, especulando y ávido de respuestas. Los medios de comunicación se apresuraron a interpretar la situación, cada uno con sus propias teorías. Algunos sugirieron que estaba protegiendo su salud. Otros creían que se estaba escudando de la tormenta emocional. Voces más atrevidas insinuaron tensiones dentro del palacio, conflictos que se habían ocultado cuidadosamente hasta ahora. Sea cual fuere la verdad, un hecho era innegable. Su ausencia había acentuado la sensación de crisis. La imagen de la familia real antaño tan cuidadosamente cuidada se resquebrajaba ante los ojos del mundo. Tras las puertas pulidas y las tradiciones arraigadas, la monarquía se enfrentaba a algo que siempre había temido, la incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se reviste de ropajes reales, no es solo personal, sino nacional. Esa mañana, lo que comenzó como un día aparentemente normal en Londres, se convirtió en un capítulo de la historia aún en desarrollo. La multitud que se congregaba frente al palacio ya no solo veía puertas de hierro y guardias ceremoniales. Ahora contemplaban el silencio inquietante de una dinastía en una encrucijada donde cada mirada, cada ausencia y cada palabra susurrada cargaban con el peso del destino. ¿Se ha deteriorado tanto la salud de Carlos? ¿Desde cuándo lucha contra esta condición? Profundicemos en los detalles del estado de salud del rey Carlos. El deterioro de la salud del rey Carlos III. Según informes, el rey Carlos III enfrenta uno de los periodos más difíciles de su vida, con crecientes preocupaciones sobre su salud y su legado. Mientras el palacio de Buckingham guarda silencio, fuentes cercanas sugieren que el monarca lucha contra la fragilidad y el peso de su reinado, lo que comenzó como un procedimiento rutinario para una próstata agrandada a principios de 2024 reveló un diagnóstico más grave: cáncer. Desde entonces, se dice que su condición ha empeorado, lo que pone en duda su fuerza para seguir adelante. Tras los muros del palacio, se dice que el rey enfrenta la enfermedad con valentía, incluso mientras el público permanece protegido de la verdad completa. A sus 76 años, Charles no es ajeno a las exigencias del deber ni al desgaste físico de una vida larga y activa. Pero sus allegados lo describen como un hombre que ahora depende de un bastón para realizar incluso los movimientos más sencillos. Recientemente, fotografías tomadas en Sandringham, su finca de 20,000 acres en Norfolk, lo mostraban apoyado pesadamente en un bastón de madera mientras paseaba por los cuidados senderos del jardín topiario. A primera vista, las imágenes publicadas en la página oficial de Instagram de Sandringham parecían tranquilizadoras. Charles sonreía, se veía alegre y rodeado de la serena belleza de la finca. Pero quienes mejor lo conocen insisten en que el público solo ve una versión de la historia. Según fuentes cercanas al palacio, el rey finge valentía, enmascarando su dolor con un optimismo casi obstinado. Sabe que el fin se acerca, confesó una fuente, describiendo cómo el otrora vigoroso monarca ahora arrastra los pies lentamente, una sombra del hombre que una vez fue. El bastón, símbolo de su creciente fragilidad, se ha convertido tanto en una ayuda física
como en un silencioso recordatorio de su mortalidad. Los informes también sugieren que el rey ha recurrido al alcohol, en particular al whisky, para intentar mitigar el incesante malestar y la desesperación que lo acompaña. Está abusando de la bebida, según declaró una vez otra fuente, añadiendo que la combinación de deterioro de la salud y tensión emocional le ha afectado gravemente. Este lamentaro no es el final que Carlos ni nadie cercano a él habría imaginado. Un hombre orgulloso, debilitado no solo por la enfermedad, sino también por la tristeza de saber que el tiempo se le escapa. A esta carga emocional se suma la tensión no resuelta con su hijo menor, el príncipe Harry. Su relación tensa durante años ha sido una fuente de dolor para Carlos durante todo su reinado. Muchos observadores creen que esta ruptura del vínculo no ha hecho más que ahondar la agitación interna del rey, dejándolo con ansias de reconciliación, al tiempo que se enfrenta a la cruda realidad de que las oportunidades para superar la ruptura podrían estar agotándose. A pesar de estas dificultades, Carlos continúa cumpliendo con sus deberes lo mejor que puede. Sus apariciones, aunque menos frecuentes, se gestionan con cuidado para proyectar estabilidad y tranquilidad al público y a la Commonwealth en general. Quienes lo han visto en los últimos meses afirman que se vale de una gran determinación para cumplir su función, incluso cuando su cuerpo lo traiciona. Su serenidad en público, en contraste con los relatos de sufrimiento privado, pinta la imagen de un monarca que encarna el estoicismo ante la adversidad. Lo que emerge de estos relatos no es simplemente la historia de un hombre que lucha contra la enfermedad, sino la de un rey que lidia con el doble peso del dolor personal y la responsabilidad pública. Para un monarca que pasó la mayor parte de su vida esperando ascender al trono, la cruel ironía de enfermarse tan temprano en su reinado no pasa desapercibida para nadie. A los ojos del mundo, el rey Carlos III sigue siendo el soberano, la figura principal de una institución con siglos de antigüedad. Pero tras los muros del palacio, según sus allegados, también es un hombre que se enfrenta a la fragilidad, el arrepentimiento y la inevitabilidad del fin de la vida. Que la historia recuerde esto como un final triste, o como el valiente capítulo final de una vida larga y compleja, dependerá de cómo se desarrollen los próximos meses. Además de la frágil salud del rey, hubo otro anuncio que impactara tanto a los seguidores de la realeza. Averigüémoslo. El regreso de la sombra de Diana. Mientras Gran Bretaña luchaba por asimilar los inquietantes informes sobre el deterioro de la salud del rey Carlos, el palacio lanzó otro anuncio que resonó con fuerza en todo el país. Esta vez no se trataba del rey, sino de su hijo y heredero. El príncipe Guillermo, junto con su esposa, la princesa Catalina, reveló lo que llamaron la iniciativa Diana. A primera vista, el anuncio parecía sencillo. Un proyecto reformista diseñado para modernizar y expandir la labor caritativa de la monarquía se presentó como el siguiente paso para acercar a la familia real a los valores y las dificultades de la Gran Bretaña moderna. Sin embargo, fue la elección del nombre lo que transformó esta iniciativa en algo mucho más grande que un simple programa real. Al invocar el nombre de su difunta madre Guillermo, no solo iniciaba una nueva iniciativa, sino que también revivía un recuerdo que la monarquía había pasado casi 3 décadas intentando controlar, suavizar y enterrar bajo capas de narrativa oficial. La mera mención del nombre de Diana abría puertas y reavivaba emociones que nunca se habían apagado del todo.
La princesa Diana, quien perdió la vida trágicamente en un accidente automovilístico en París en 1997, siguió siendo una de las figuras más influyentes de la era moderna. Su impacto no se medía solo por su belleza o su título, sino por su humanidad. Diana conectó con la gente como pocos miembros de la realeza se atrevieron a hacerlo. Se negó a ser una figura decorativa, encerrada tras las puertas del palacio. En cambio, se adentró en el dolor del mundo y ofreció empatía. Abrazó a pacientes de SIDA en una época en que el miedo y el estigma los aislaban. Caminó por campos minados, no como una maniobra, sino para visibilizar peligros olvidados. Habló con una honestidad que escandalizó a la clase dirigente, pero reconfortó a la gente común. Estos actos la grabaron para siempre en la memoria mundial, no como una reina que nunca lo fue, sino como una princesa del pueblo, que siempre lo sería. Ahora, al bautizar la iniciativa con su nombre, Guillermo y Catalina vinculaban el espíritu de Diana directamente con el presente y el futuro de la monarquía. Ya no se trataba solo de una obra benéfica, fue un trabajo de legado. A las pocas horas del anuncio, las redes sociales se llenaron de actividad. Resurgieron imágenes antiguas de Diana, su cálido abrazo, a los niños enfermos, su risa espontánea, su tierna sonrisa que parecía trascender el objetivo de la cámara. Para millones de personas en todo el mundo, era como si la propia Diana hubiera regresado no en cuerpo, sino a través de su hijo y su esposa, recuperando finalmente el lugar que la historia le había negado dentro de la institución real. Pero dentro de los muros del palacio, la reacción fue mucho más compleja. Lo que parecía un sentido homenaje al público, a otros les pareció un acto audaz e incluso rebelde. Para el rey Carlos, la iniciativa de Diana despertó fantasmas que había intentado mantener ocultos. Le recordó capítulos dolorosos, el colapso de su matrimonio, los escándalos posteriores y la sombra persistente de una mujer cuya presencia parecía definir su reinado, incluso en su ausencia. Para él, esta iniciativa no era solo una cuestión de caridad, era reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. Para la reina Camila, el anuncio fue aún más doloroso. Tras décadas de reconstruir cuidadosamente su imagen, ganarse la confianza de un público escéptico y poco a poco encontrar su lugar junto al rey. El nombre de Diana volvió a cobrar importancia, eclipsándolo todo. Para muchos, Diana seguía siendo la verdadera reina de corazones, y ahora su memoria revivía en el centro mismo de la vida real. Los minuciosos esfuerzos de Camila corrían el riesgo de verse frustrados en un instante. Su ausencia de eventos públicos recientes, antes descartada como coincidencia o relacionada con la salud, comenzó a cobrar un nuevo significado. Fuentes cercanas murmuraban que se había distanciado intencionadamente, reticente a respaldar un proyecto que pudiera diluir el mensaje de la monarquía y reducir su papel en la historia de la corona. Sin embargo, con Carlos debilitado, su voz se desvanecía. Guillermo y Catalina, al parecer, ya no esperaban permiso. Avanzaban con confianza, reclamando no solo el futuro de la monarquía, sino también su alma. La iniciativa de Diana era más que un programa. Fue una declaración. Para el mundo fue el renacimiento del legado de Diana. Para el palacio fue una revolución silenciosa. Fue la iniciativa del príncipe Guillermo, recibida con los brazos abiertos. Hubo críticas,
tanto silenciosas como abiertas a la iniciativa. Analicemos en detalle a los rivales que se opusieron silenciosamente a la iniciativa. Las rivalidades silenciosas y los sutiles cambios de poder. Desde fuera, todo parecía tranquilo y ordenado. La monarquía se movía a su ritmo habitual. Inauguraciones, galas benéficas, apretones de manos con dignatarios y fotografías cuidadosamente montadas para proyectar unidad y fuerza. Para el observador casual, nada parecía inusual. Sin embargo, tras esos brillantes momentos públicos, se desplegaba silenciosamente una historia diferente. Bajo la pulida superficie de la tradición y la ceremonia se había iniciado un sutil pero inconfundible cambio de poder. Fueron los periodistas quienes primero captaron la pista. Los periodistas que seguían de cerca el calendario real notaron que el ritmo de la monarquía estaba cambiando. El palacio de Kensington Hogar, del príncipe Guillermo y la princesa Catalina, de repente generaba más titulares, más atención y más entusiasmo que Clarence House, la residencia del rey Carlos y la reina Camila. En las ruedas de prensa, los reportajes e incluso las columnas de chismes, la atención se centraba en Guillermo y Catalina. Los asesores, que antaño sirvieron a Carlos con absoluta lealtad, ahora redirigían sus energías. Comenzaron a elaborar estrategias que situaban a Guillermo en el centro de atención, no a su padre. Incluso las reuniones palaciegas, que antes giraban en torno a la presencia del rey, gradualmente adquirieron un nuevo tono basado en el aire. El príncipe Guillermo, considerado durante mucho tiempo cauteloso y algo reservado, pareció transformarse casi de la noche a la mañana. La vacilación que una vez definió su imagen pública dio paso a una confianza serena pero innegable. Sus discursos comenzaron a resonar con una convicción más profunda. Su voz tenía peso. Sus movimientos, antes cuidadosos y discretos, ahora revelaban propósito e intención. Ya no parecía un hombre esperando a que le entregaran la corona. Parecía alguien que ya cargaba con el peso de la situación. Y a cada paso estaba Catalina, la princesa de Gales. No era solo una figura de apoyo. Ella era el pilar de la creciente influencia de Guillermo, mientras que las apariciones de Camila a veces parecían premeditadas y calculadas. La presencia de Catalina irradiaba tranquilidad y sinceridad. Cada visita al hospital, cada compromiso escolar, cada cálido intercambio con la gente común demostraba su don natural para conectar. Su autenticidad la convirtió en el rostro más confiable de la monarquía. Encuesta tras encuesta confirmaba lo que el público ya sentía. Su popularidad estaba en alza. No solo la admiraban, sino que confiaban en ella. Y en esa confianza superó a Camila, a veces incluso rivalizando con el propio Carlos. La tensión silenciada durante meses finalmente se reveló en un momento sutil pero revelador. En un almuerzo benéfico, le preguntaron a Camilla sobre la iniciativa Diana, un proyecto en honor a la difunta princesa de Gales. Con una sonrisa de resignación respondió: «La monarquía siempre ha servido con dedicación. No necesitamos invocar el pasado para demostrarlo». El Daete fue una respuesta mesurada, cuidadosamente formulada, pero para el mundo tenía otro significado. La prensa leyó entre líneas. Muchos lo interpretaron como un desprecio velado por el legado de Diana y por extensión por Catalina, quien había asumido la memoria de Diana como parte de su misión. En cuestión de horas, los titulares inundaron la especulación.
Las redes sociales explotaron presentándolo como un enfrentamiento entre dos mujeres: Camila, que encarnaba a la vieja guardia, y Catalina, que simbolizaba la renovación. Catherine no respondió de inmediato, esperó. Días después, en un modesto evento dedicado a la iniciativa, habló con serena autoridad. Mirando al público dijo: esta obra no se trata del pasado, se trata del futuro que construimos juntos. La declaración era simple, pero su peso era inconfundible. No solo protegía la memoria de Diana, la perpetúa integrándola en el siguiente capítulo de la monarquía. Y una vez más, el público la apoyó. Había logrado convertir una posible rivalidad en una declaración de intenciones, una que la gente encontró inspiradora y esperanzadora. Dentro del palacio, los rumores se hicieron más fuertes. El personal, que antes evitaba cuidadosamente las comparaciones, ahora admitía lo obvio. La influencia estaba cambiando. Lenta, pero constantemente, el poder se alejaba de Carlos y Camila hacia Guillermo y Catalina. No se trataba de una rebelión, ni de una exigencia de abdicación. Fue algo más silencioso, más deliberado. Un reequilibrio. Una palabra cuidadosamente elegida, un gesto considerado, una ausencia estratégica a la vez. La monarquía aún no había cambiado oficialmente de manos, pero para muchos, la prensa, el público e incluso los conocedores del palacio, el futuro ya estaba aquí y sus nombres eran Guillermo y Catalina. Se diluyó la oposición con el tiempo. Se convirtió en una bola de nieve que reabrió viejas heridas. Analicemos los detalles de las nuevas divisiones que surgieron tras el anuncio de la iniciativa. Viejas heridas, nuevos conflictos. Las rivalidades dentro de la Casa Real rara vez son sencillas, y esta no fue la excepción. Justo cuando parecía que la tensión se había calmado, otra figura poderosa entró en escena: la princesa Ana. Ana ha sido respetada durante mucho tiempo por su lealtad inquebrantable, su honestidad directa y a veces mordaz, y su inquebrantable devoción al deber. A diferencia de otros, le interesan poco los dramas y los rumores que a menudo circulan por los pasillos del palacio. Sin embargo, incluso alguien tan disciplinada como Ana no pudo ocultar su irritación para siempre. Tras sus apariencias pulidas, fuentes cercanas afirman que su frustración con Camila se había extendido abiertamente. Lo que hizo notable su distanciamiento no fue solo su intensidad, sino también su historia. Era una tensión arraigada en décadas de relaciones enredadas. Para rastrear los inicios, hay que remontarse a principios de la década de 1970. En aquel entonces, Anne mantenía una estrecha relación con Andrew Parker Bowles, el apuesto oficial de caballería que posteriormente se casó con Camilla. Aunque su vínculo con el tiempo se disipó, la conexión fue lo suficientemente significativa como para dejar huella. Cuando Camila se involucró con Carlos, el futuro rey, la situación se complicó aún más. Lo que podría haber quedado como una incomodidad privada se convirtió poco a poco en una ruptura permanente entre las dos mujeres. Para la década de 1980, el escándalo del triángulo amoroso entre Carlos, Camila y Diana dejó de ser un simple chisme. Se convirtió en una herida abierta para la familia real. La humillación que sufrió Diana la sintió toda la nación. Y Ana, que admiraba la fuerza de Diana, nunca olvidó el dolor. Le resultó difícil, quizás imposible, perdonar a Camila por su participación.
Para Ana, no se trataba solo de lealtad personal, sino de la dignidad de la propia monarquía. Cuando Carlos finalmente se casó con Camila, en 2005, algunos creyeron que el paso del tiempo curaría viejas heridas. Sin embargo, el comportamiento de Ana contaba otra historia. Se mantenía civilizada, pero su calidez estaba ausente. Era cortés en público, pero notablemente fría. Su tono y sus acciones a menudo transmitían sutiles señales de que Camila nunca sería una verdadera reina a sus ojos. Los allegados a Ana afirmaban que veía a Camila como una forastera permanente, aceptada por necesidad, pero nunca aceptada. Los acontecimientos recientes no han hecho más que agudizar esta tensión. Cuando Camilla recibió un reconocimiento por su labor de alfabetización en la Universidad de Londres, muchos destacaron un momento breve, pero revelador. Mientras las dos mujeres se preparaban para irse, Ana dejó que Camila se adelantara. Para un observador casual, parecía un gesto de respeto, el orden natural de precedencia. Pero quienes conocían su historia lo interpretaron de otra manera, no como deferencia, sino como un desafío silencioso, una negativa a reconocer genuinamente el rango de Camilla. En el mundo de Ana, la cortesía podía ser un arma, tanto como la amabilidad. Poco después, Camila anunció su retirada de un importante evento real, alegando enfermedad. A primera vista, parecía rutina. Los compromisos reales son exigentes y la salud debe ser lo primero. Sin embargo, el momento oportuno generó preguntas en la prensa y tras las puertas del palacio. ¿Estaba Camila realmente enferma? ¿O estaba retirándose deliberadamente? Algunos especularon que estaba cansada de luchar por su lugar en el centro de la monarquía. Otros se preguntaban si la estaban dejando de lado discretamente. La línea entre la decisión personal y la estrategia palaciega se difuminaba y los susurros se hacían cada vez más fuertes. Mientras tanto, Ana seguía adelante, como siempre. Su agenda seguía apretada, su presencia constante. Donde Camila parecía frágil, Ana parecía inamovible. El contraste entre ambas mujeres se volvió casi simbólico. Camila, a veces relegada a un segundo plano, parecía representar las luchas de la monarquía. Sus fisuras, sus controversias, sus momentos de debilidad. Ana, en cambio, encarnaba la resiliencia, la disciplina y una fuerza serena que tranquilizaba al público. Para muchos observadores, esta dinámica pintaba un panorama impactante del futuro de la monarquía. A un lado estaba Camila, agobiada por el pasado y luchando por su legitimidad. Al otro estaba Ana, firme e inquebrantable, asumiendo los deberes de la corona, con una seriedad inquebrantable. Y tras ellas se alzaba la generación más joven, Guillermo Catalina, y sus hijos listos para reclamar su lugar en un mundo cambiante. En definitiva, la historia de Ana y Camila no se trata solo de dos mujeres en conflicto. Se trata de lo que representan el choque de viejas heridas y responsabilidades presentes, la lucha entre las sombras que se desvanecen y el deber perdurable, y la pregunta tácita de qué tipo de monarquía surgirá de estas rivalidades. ¿Qué implicaciones tendrán los anuncios para la monarquía? ¿Conseguirá la oposición redefinir la iniciativa? ¿Podrá la corona soportar el peso del drama que podría desarrollarse en los próximos años? Descubrámoslo. Sombras tras la corona. Durante más de un milenio, la monarquía británica ha sobrevivido a guerras, escándalos, abdicaciones
y revoluciones. Pero hoy, su mayor desafío reside en su interior. El rey Carlos. Tras 70 años de espera, por fin porta la corona, pero su reinado ya corre el riesgo de verse eclipsado por el legado de la reina Isabel II y el recuerdo imperecedero de Diana, la princesa del pueblo. En lugar de ser un monarca reformista, Carlos podría ser visto como alguien que preside la transición, mientras otros se preparan discretamente para el futuro. La reina Camila enfrenta su propia batalla. Alguna vez despreciada, ha luchado por asegurar su lugar, pero el fantasma de Diana y la creciente popularidad de Catalina, princesa de Gales, proyectan largas sombras. Aunque coronada, Camila teme la irrelevancia. Su papel corre el riesgo de ser eclipsado no por el escándalo, sino por la fuerza de la historia y el sentimiento público. La monarquía perdura, pero el poder se desplaza dentro de sus propios muros. Guillermo y Catalina llevan la carga más pesada de todas. A ellos les pertenece el futuro de la monarquía. El público los ve como símbolos de modernidad, como la pareja capaz de insuflar vida a una corona antigua sin romperla. Sin embargo, esta expectativa supone un peso peligroso. Deben modernizarse, pero nunca parecer rebeldes. Liderar, pero nunca parecer que le están arrebatando el trono a Carlos. Deben impulsar la monarquía honrando siempre el pasado atormentado por Diana, cuya imagen perdura como inspiración y constante comparación. Luego está la princesa Ana, siempre vigilante, siempre firme. No compite por la fama, pero su fuerza discreta la hace ineludible. En ella, la gente ve la lealtad y la estabilidad que la monarquía necesita con tanta urgencia, incluso mientras sus otros miembros lidian con la rivalidad y los rumores. Todas estas figuras, Carlos, Camila, Guillermo, Catalina, Ana e incluso el espíritu de Diana, forman las hebras de un tapiz que se va retejiendo poco a poco. La corona no se desmorona, pero sí se está transformando. El poder se mueve de maneras que no siempre se pueden expresar en voz alta. Y así el mundo observa haciéndose preguntas que ningún comunicado de prensa real podrá jamás responder. Se está preparando Guillermo para subir al trono antes de lo que se admite. ¿Es temporal el alejamiento de Camila del centro de atención o el comienzo de su silencioso eclipse? Se ha convertido Carlos ya más en figura decorativa que en rey. Y lo más inquietante de todo, ha vuelto Diana, tras su muerte, a forjar la historia una vez más, abriéndose paso su recuerdo en los salones del palacio. La monarquía prospera gracias al silencio. Su mayor poder siempre ha residido no en las proclamaciones, sino en los susurros, en las ausencias, en las miradas intercambiadas durante ceremonias cuidadosamente escenificadas. Sin embargo, el silencio no puede ocultar la realidad para siempre. Algo está cambiando. Tras las sonrisas refinadas y las coronas relucientes, el cambio está ocurriendo a plena vista. La monarquía no está cayendo. Se está reconfigurando de forma deliberada, estratégica y discreta. Y a medida que el mundo se acerca para presenciar esta transformación, una verdad se hace evidente. Los secretos más profundos de la monarquía no están escritos en discursos oficiales ni grabados en monumentos de piedra. Viven en la rivalidad, en el recuerdo y en un silencio que habla más fuerte que las palabras. La corona perdurará como siempre. Pero la pregunta más apremiante ahora no es si sobrevivirá. Mañana será el turno de quién. ¿Qué opinas de este gran anuncio?
¿Crees que la monarquía está preparada para el drama que se avecina? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte.